En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, reciban el saludo cordial de este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 402. Soy Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. ¿Qué tal, amigos de Cuartillas Radio? Esta semana tuvimos una noticia muy dolorosa, por lo menos en mi pensamiento y mi sentir. Muere Joaquín Salvador Lavado, humorista gráfico argentino, sutil con sus dibujos, muy punzante, siempre diciendo cosas que los niños dirían en su inocencia. Joaquín Salvador Lavado. Salvador hace honor a su nombre, por lo menos dentro de el gremio de la comunicación. Yo siempre he visto a Mafalda y en este caso Aquino como un salvador, por lo menos que dice las cosas sin la mordaza que muchas veces nos colocan. Lavado lo veo de lavar, limpia, lava. Cuando uno dice esas verdades que siente, que mucha gente no se atreve a decir, yo creo que lava un poco el alma. Joaquín Salvador Lavado, Quino, como se conoce popularmente en el mundo, cumplía 88 años de vida y un problema cardiovascular, como lo llaman accidente cardiovascular. Popularmente en nuestra región se dice un derrame cerebral o algo así. Se lo llevó, o sea, cobró a Joaquín Salvador Lavado todo lo que podía deber aquí en la tierra. Ahora estará haciendo su caricatura desde otro planeta, desde otro lugar. 56 años de creación de Mafalda, el 29 de septiembre del 64. 56 años, alguien diría dando guerra, yo diría diciendo lo que hay que hacer para tener la paz. Le sobreviven a Quino, además de Mafalda, Manolito, Susanita, Felipito, Guille, que ahora quedan huérfanos. Joaquín Salvador nunca quiso tener hijos, pero ¿qué más que tuvo estos 5 hijos inquietos, empezando por Mafalda, que todavía sigue siendo niña a pesar de sus 56 años? Viene la incertidumbre. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué bienestar familiar los adoptará? ¿O quién podrá mantener esta historia, esta acción liberadora que nos planteó Quino y que ha sido tan necesaria para poder mantener el optimismo en la tierra? Joaquín Salvador Lavado también dejó varios libros, uno de ellos Quinoterapia, otro llamado Potentes, Prepotentes, Impotentes, otro más que llamó Gente en su sitio, uno que denominó Qué presente impresentable, y por último escribió Yo no fui. También 4 o 5 libros, otros hijos más para él, porque un libro es como un hijo para uno. Es toda una gran riqueza la que nos deja Quino. Mafalda, toda la colección de caricaturas y de libros e historietas seguirán por muchísimos años siendo vigentes, porque allí, de una forma crítica, picante, aguda de la política, encontramos la historia
de muchos países, de muchos personajes, de muchas cosas que nos han sucedido en los últimos 56 años. Quino, vos sos grande. Vos seguiré siendo grande. Quino, que en paz descanse. Lo estamos haciendo bien, Medellín. No bajemos la guardia. Sigamos cuidándonos. Usa el tapabocas y lávate las manos. Todo va a estar bien. Alcaldía de Medellín. Con cada inicio llegan nuevas oportunidades. Juntos podemos seguir innovando, creyendo que es posible. Estaremos aquí para crear una nueva realidad. Todo va a estar bien. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Jesús Abad Colorado. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Zoila. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy, Jesús Abad. Bienvenido a Cuartillas Radio. Zoila, Abraham, un placer saludarlos y estar con ustedes, colegas del departamento de Antioquia. Jesús Abad, ¿por qué siendo comunicador social se dedicó especialmente a la fotografía? Abraham, yo creo que el periodismo tiene distintas formas de dejar testimonios de una sociedad. El mío fue a través de la fotografía y fue una necesidad de aprenderme a expresar en medio de un país y de la vida de muchos colegas que en el periodismo hemos sentido la necesidad de dejar una huella. Y cuando llevo una huella, yo soy hijo de la Universidad de Antioquia y de un país en el que la palabra y la libertad de expresión a veces son muy complicadas. Una universidad como la de Antioquia, en la que en el año 87 vivió un año tan nefasto para la memoria de nuestra sociedad, en la que se asesinaron a cerca de 20 estudiantes y profesores, muchos de ellos a los que yo admiraba, otros que tuvieron que huir. Yo creo que, estoy convencido de eso, porque yo en ese año 87, cuando estaba en el primer año de la carrera, tomé la decisión de que la forma como iba a contar la historia de Colombia era desde la fotografía, y era una reacción consciente, porque el periodismo no lo hacen solo las ondas de radio, las imágenes de televisión, sino que lo puede hacer también la fotografía, así como la caricatura. Es una forma de dejar una huella. Jesús Abad, a usted lo conocen precisamente como el fotógrafo de las víctimas en Colombia. ¿Por qué? Yo trabajé 9 años en el periódico El Colombiano entre el 92 y a principios del 2001 me retiré por distintas circunstancias en medio de esa espiral de violencia que muchos de nosotros estábamos trabajando, y lo hice consciente también de que como periodista no podía ser solamente un ser humano que iba a un lugar para tener un registro para un medio. Yo siempre era consciente que mi trabajo era acompañar, no era solamente hacer una fotografía para primera o última página, sino hacer un trabajo fotográfico que dejara esa memoria que los periodistas hacemos de una sociedad en la que no solamente somos cronistas, sino notarios de la historia, pero especialmente testigos del dolor, testigos de cómo la violencia siempre pasa por encima de las mismas personas. ¿De qué somos testigos? ¿Quiénes son los perdedores en nuestro país? Perdedores van a ser siempre, especialmente los mismos,
los campesinos, mujeres y hombres, de sociedades que apabullan, que ofenden, que humillan a las mismas clases sociales y especialmente a la gente de la ruralidad, a esos hombres y mujeres que viven en el campo, que ponen sus hijos para todos los ejércitos. Si no somos conscientes de eso, entonces terminamos sirviendo de correas de transmisión para seguir ofendiendo a las mismas personas que lo ponen todo. Ponen la tierra, ponen la vida, salen despojados, son humillados en las ciudades. Yo creo que los periodistas tenemos que no solamente ser antenas repetidoras, los periodistas tenemos que ayudar a entender, ayudar a generar esa reflexión, porque también somos parte del problema, parte de la solución, parte del entendimiento, y la mejor forma como yo ayudo a generar esa reflexión es con fotografías sencillas, humanas, dignas, para que todos nos podamos mirar en el mismo espejo. Cuéntenos acerca de sus libros y de la exposición y documental El Testigo. Bueno, hablar de todo eso junto es complicado, pero yo creo que si me refiero a dos exposiciones básicamente, pienso en Contra el Olvido, en el año 2001 en el Museo de Antioquia, y en la exposición El Testigo, inaugurada en octubre del 2018 en la ciudad de Bogotá, exposición que todavía continúa a un lado de la Casa de Nariño, exposición que durante el primer año de exposición se convirtió en la más visitada en la historia de Colombia. Yo continuamente estoy dialogando con gente de universidades y colegios. Esta mañana la primera cita era con un grupo de jóvenes de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá, precisamente que han visitado la exposición, que vieron el documental El Testigo y que tienen interrogantes sobre el papel de la fotografía en la construcción de memoria. Eso es lo que he tratado de hacer en los libros, en el documental para Caracol Televisión que hizo la periodista británica Kate Hort con Guillermo Galdós para Caracol Televisión, y que lo que está buscando, más allá de que conozcan al reportero gráfico, es que la gente se identifique con esas historias, porque cuando miramos a nuestro alrededor, de dónde venimos, cómo la violencia ha afectado nuestras vidas, pero también de qué forma nuestra gente ha resistido, nuestra propia familia, amigos o primos con los que a veces interactuamos en la vida. Yo reconozco en la gente de nuestro país ganas de dejar atrás la violencia, ganas de podernos reconocer desde una sociedad que es pluriétnica, multicultural, con un territorio que nos asombra por su riqueza, pero también con unos territorios y una geografía que también ha sido víctima no solamente de la guerra, sino de otras formas de violencia en la que yo sí quisiera llamarle la atención a la gente que nos está escuchando a esta hora a través de este programa del CIPA de Cuartillas, y es: vivimos en un territorio y en un país que lo tiene todo. Lastimosamente no hemos aprendido a convivir con esta naturaleza tan maravillosa, y a la naturaleza también la ultrajamos, la acabamos, destruimos nuestros bosques, contaminamos nuestros ríos, y eso tendría que ser motivo de reflexión, porque no hemos entendido. El único paraíso que conocemos está aquí, en este planeta Tierra, y yo he trabajado sobre todo en Colombia. Conozco muchos países, pero conozco más mi país. Tendría que decirle a la gente, y es, si no nos preocupamos por lo poquito o mucho de lo que todavía tenemos, es que le vamos a dejar a las siguientes generaciones, porque el problema de Colombia no es solamente la violencia armada, sino las múltiples violencias que atraviesan al país, unas más visibles que otras, unas que hacen más ruido que otras, pero este es un país en el que su clase dirigente ha sido muy mezquina, no solamente
con poblaciones afro, indígenas o mestizas, sino con el saqueo inclemente de los recursos naturales de un territorio que lo tiene todo, pero que lo estamos acabando. Jesús Abad, lo que usted dice es cierto, tenemos un país rico, multicultural, y a la vez, qué triste pues lo que usted dice, tan cierto pues de la forma como se están explotando esos recursos naturales, y mucho de ellos tiene como esa responsabilidad el gobierno. Y usted más que nadie lo sabe porque usted ha recorrido pues muchos lugares de Colombia. Jesús Abad, bueno, ahora cuéntenos, usted por lo general regresa a los espacios donde tomó las fotografías de muchas historias dolorosas. Cuéntenos algunas de esas historias de lo que encontró después. Yo en mis trabajos y el concepto que tengo, digamos, de memoria y de historia, más allá de la noticia y de la primera página, es uno muy sencillo y es algo que yo quisiera pedirle a ustedes y a los colegas del mundo del periodismo, y es que cuando algo le sucede a la gente en el Bajo Cauca, en Tarazá, en el oriente antioqueño, si es de dolor, tendría que afectarnos como sociedad, no para que seamos una sociedad completamente enferma por los temas de la violencia, pero si nosotros no entendemos que lo que le pasa al otro afecta nuestras vidas, entonces solamente somos correas de transmisión y antenas repetidoras de hechos noticiosos. Pero cuando yo a esas personas que en medio de una situación de conflicto son afectadas, entiendo que eso también me afecta a mí. Entonces vamos a ir entendiendo, porque tenemos que ser parte también de la solución y hacer entenderle a esos dirigentes que son causantes de tantas violencias, porque la violencia no nace en las armas, la violencia nuestra nace en la inequidad social, la violencia nuestra sale en la malversación de los recursos públicos, en el robo del presupuesto del programa de alimentación escolar, en el de la salud, en el de la educación, en el del soborno. Entonces, eso es entender lo que genera la politiquería y lo que generan los saqueos. Así que esa pregunta tuya, que es sencilla y que me pide contar historias, yo te estoy diciendo cuál es el concepto y no el concepto, sino también el entendimiento que los periodistas tenemos que conocer muy bien nuestra sociedad para que precisamente podamos contar la historia de la gente que ha sido pisoteada, pero que tiene la capacidad de resistir, de volverse a levantar, y enseguida voy a esa pregunta, a resolverla de una forma mucho más sencilla, pero es hacerle entender a una sociedad que hay causas y hay consecuencias. Y si las causas de nuestra violencia está en esos liderazgos malsanos, inescrupulosos, de gente que mete la mano en el presupuesto de una sociedad y que no entienden que el arte de la política es el arte de buscar el bienestar de una sociedad, no el arte de saquearlo para favorecer a un grupo de amigos, a mi familia o a mi propio bolsillo, pues obviamente no vamos a poder ayudar a superar digamos, esa historia que te decía ahora, que ubica a nuestro país como uno de los 3 o 4 países más inequitativos del mundo. Un país en el que acabamos con el sueño de nuestra gente. Un país en el que se asesina la diferencia. Un país que se distingue en el mundo, y lo diría yo tristemente, deberíamos no solamente de ser reconocidos, porque para muchas personas nos conocen como el país en el que más sindicalistas se ha asesinado en el mundo, o que en el año 2019 mató a más líderes sociales por defender al medio ambiente. Pero entonces te pongo ese ejemplo porque qué bonito fuera que nos reconocieran también, o además, o mucho mejor, por ser un país que tiene una de las mayores variedades de aves, o de mariposas, o de mamíferos. Y cuando yo te estoy diciendo eso, yo quiero decirles a ustedes yo regreso a esos territorios donde he visto el dolor
porque entiendo que nuestra gente tiene la capacidad de volverse a levantar y que ese hombre o esa mujer que yo siempre nombro no es una cifra, es una persona que tiene una identidad, que además de un rostro tiene un nombre, tiene una memoria y tiene ganas de volver a levantarse, porque eso lo viví en mi familia y lo veo en los distintos territorios que he caminado. Por eso no me quedo contento con ir a un lugar para contar una historia que el país conoce sobre todo mucho más desde las violencias, pero que a través del documental El Testigo o la exposición, que se convierte en un libro que sale el próximo año, que ya está prácticamente listo, que son 4 tomos, estoy contando la historia de nuestra gente, y volver a verlos y caminar esos territorios no es solamente maravillarme con la gente que desde el amor, desde la música, desde la poesía, desde la danza, desde el dibujo, desde el tejido, tratan de reconstruir sus vidas y resisten, sino que también, de verdad, yo no dejo de deslumbrarme con esa geografía nuestra, pero cuando lo digo, o sea, eso me hace enamorar, pero me tiene que llevar a hacer reflexiones, porque les decía ahora, el único paraíso que conocemos es la tierra, y nosotros tenemos la mitad de los páramos en el mundo, y así como he podido subir al Nevado del Ruiz, recuerdo cómo recién empezando a trabajar en el periódico El Colombiano en 1993, en el mes de febrero, subí al Nudo del Paramillo en el municipio de Ituango, y fue una subida muy difícil. Nos demoramos 3 días subiendo, 2 bajando, incluyó pérdida en la subida, pero les voy a decir algo. Estar en la cabeza del Nudo del Paramillo, donde se trifurca la serranía de Avive, donde se trifurca, la cordillera occidental en Avive, San Jerónimo y Ayapel, y ver las nubes debajo de las montañas o bajo los pies de uno mismo y de los colegas con los que subí, es entender el silencio, el viento, nuestra geografía, habitada por gente muy bonita, a la que yo quisiera volver a ver para sonreír con ellos, no para registrar ese ángulo del dolor que tantas veces he visto y que todavía se multiplica. Estamos con nuestro colega y amigo Jesús Abad Colorado. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, 3 veces premio Simón Bolívar, galardonado con el premio Caritas en Suiza. Cuéntenos, el año pasado usted recibió el premio Gabo a la excelencia periodística. ¿Qué significó para usted este premio? Sí, Abraham, yo creo que para un periodista y reportero gráfico recibir el premio a la excelencia no es un concurso, sino que es una elección que hace el Consejo Rector del Premio Gabo. Pues obviamente me honra, sí, y mi familia se siente muy orgullosa porque yo he caminado, he ido a pie, y el premio a la excelencia no es, como te decía, el premio a una crónica o a una fotografía, sino el premio a la vida de un reportero que de alguna forma también representa el trabajo de muchos periodistas que, como yo, han ido a pie por estos caminos de Colombia. En el habla hispano-portuguesa, el premio a la excelencia Gabo es un honor que yo no me esperaba. Yo recuerdo el día que Jaime Abello, en la ciudad de Cartagena, mientras yo dictaba una conferencia en la calle frente a la iglesia de San Pedro Claver, en el atrio que llaman de los justos, él escuchó la conferencia, y después con un sacerdote jesuita y una amiga me invitaron a comer, y él esa noche me contó que quería contarme esa noticia, que el Consejo Rector me había otorgado el premio Gabo. Yo como que no entendía, porque digamos de Colombia el premio a la excelencia lo había obtenido un maestro como Javier Darío Restrepo, y para mí Javier Darío digamos
era lo máximo en términos de la ética como maestro en Colombia. Y obviamente no sabía ni qué decir, pero entiendo que los reporteros gráficos y Antioquia y Colombia tienen muy buenos reporteros, y para mí es muy bonito que sea, digamos, en los años de vida que tuvo los premios de la Fundación Gabriel García Márquez y los premios GAO, que sea la primera vez que el premio a la excelencia se le entrega a un fotoperiodista. Yo creo que es el reconocimiento no solamente a mi trabajo, sino, como vuelvo y repito, a muchos otros colegas que, como yo, desde la fotografía o desde el video, han dejado testimonios de lo que pasa cotidianamente en un país, no solamente asociado al conflicto, pero yo creo que es un reto y es una invitación, porque muchas veces a los reporteros gráficos se les ve como hermanitos menores en el periodismo y como si fuera un trabajo secundario. Y precisamente lo digo yo, que soy egresado de periodismo de la Universidad de Antioquia, pero digamos, hay colegas en el mundo del periodismo que pueden ser abogados, sociólogos o economistas. Y lo mismo pasa con los reporteros gráficos. Cada uno de nosotros, los que han trabajado aquí para los medios de comunicación, y yo quiero mucho a mis colegas, y podría ponerme a nombrar a cada uno de ellos, a esos hombres y algunas de esas mujeres con los cuales yo he dado pasos en esta sociedad. Yo creo que ellos también tienen que sentirse honrados, porque es el reconocimiento para entender que el periodismo no solamente lo hacen las palabras, no solamente lo hacen las imágenes en movimiento, lo hacen las fotografías fijas y lo hace el testimonio de hombres y mujeres que hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para contar la historia. Jesús Abad, muchas felicitaciones, y de verdad que nos sentimos muy, muy orgullosos como colombianos que un periodista dedicado a contar la memoria, a escribir la historia de esa forma, haya recibido este galardón. Con todo lo que usted ha vivido, ¿cree que hay libertad de prensa en Colombia? Mire, pensar en el tema de la libertad de prensa o el riesgo que corremos por opinar. Obviamente yo he tenido libertad para caminar, para expresarme, sí, he tenido libertad para expresarme, para publicar. Yo creo que puedo contar con los dedos de una sola mano las veces que he sentido que se vulnera en estos 28, casi 30 años, si pienso cuando tomaba una cámara en la Universidad de Antioquia en los años 90, que he sentido, digamos, vulnerada la libertad de expresión. Yo creo que en este país nosotros tenemos que trabajar para que la libertad también se haga con mucha responsabilidad, porque muchas veces muchos colegas a veces ofenden el periodismo por la banalidad con la que hacen los cubrimientos. Entonces, yo creo que ahí sí que hay libertad de expresión, y que a veces inclusive nos autocensuramos por muchas razones y por muchos miedos, y que hay muchos factores que afectan el buen ejercicio de los periodistas, que no solamente tienen que ver con el miedo, sino con el miedo a temas de conflicto, sino con miedo a denunciar la corrupción, y miedos que también están asociados con el tema de la economía en un país y en una sociedad en la que el periodismo, los periodistas somos mal remunerados y en el que no se respeta a veces el ejercicio nuestro. Pero les estoy diciendo que también tengo que reclamar a los periodistas que, abusando muchas veces de eso que decimos libertad de expresión, terminamos asusando la guerra u ocultándola, o terminamos ocultando la corrupción oficial por pautas publicitarias que se puedan manejar desde los medios, o a veces administraciones que, abusando de presupuesto, compran la conciencia a los medios o los quieren silenciar
o los quieren acabar quitándoles las pautas. Y ahí entiende uno lo que es la politiquería. Perdón por ampliarme, por opinar cosas distintas a la libertad de expresión, pero les estaba diciendo que hay factores que afectan el buen ejercicio de los periodistas. Reclamaba no solamente libertad, sino también que eso implica una responsabilidad. Y entendiendo Zoila y Abraham, un detalle que he aprendido en el país, más peligroso que los grupos armados en Colombia es la clase política o los politiqueros, montados a veces en estructuras municipales, gubernamentales, en ciudades grandes o en pueblos pequeños. Cuando un periodista se mete con temas de corrupción de nuestra dirigencia, yo creo que ahí es cuando se corre más peligro. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, porque aquí a veces la gente piensa que los grupos al margen de la ley o inclusive los legales que también amenazan, que silencian, pero que también han matado en Colombia, son peligrosos, pero para mí son muchos más peligrosos la gente que en el ejercicio de la política son corruptos. Ahí es donde residen para los periodistas el mayor peligro para nuestro ejercicio. Un detalle que quería decirle a todos los colegas es que entendamos que nosotros somos una sumatoria de memorias y que trabajar en el periodismo para lograr nuestro trabajo hemos contado con la complicidad de muchas personas, no solamente de líderes en la ciudad y el campo, sino que en los medios de comunicación hay muchas personas que también arriesgaron y siguen arriesgando sus vidas para que nosotros como periodistas podamos llegar a muchos lugares. Ha sido muy grato tener hoy como invitado al periodista Jesús Abad Colorado. Jesús Abad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Cuartillas Radio, por dejarnos todos estos mensajes y por su forma de trabajar, que es un orgullo para el periodismo antioqueño. Zoila, a ustedes y a Abraham quiero darles mi agradecimiento y a través de ustedes a los colegas del CIPA Radio y la emisora cultural de la Universidad de Antioquia por esta invitación que me hicieron. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto Hugo Gómez Agudelo, presidente del CIPA, la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Pertenecemos a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiocipaestereo@hotmail.com o comunicarse con los teléfonos 231-5933, 511-9483 o a nuestro celular 322-677-3231 o a nuestra página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.